Y en esta mañana de Mercado Visión tenemos el placer de recibir a Ron Lichtenstein. Sí. ¿Está bien dicho? Muy bien, sí. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ustedes, por favor, por invitarme. La verdad que muy bien, muy contento de estar acá. Bueno, para nosotros es un placer enorme porque además vamos a tratar de compartir una historia de vida. Vos sos muy joven. ¿Qué edad tenés? Hoy en día tengo 28 años. ¿Y tu relación con China, cuánto hace que empezó? Tu relación personal y después tu relación comercial. Relación personal empezó alrededor, cuando ya era muy chico, a los 14 años más o menos. Mi papá en el 2010 se fue a vivir para allá. Entonces lo fui a visitar y conocí un poco China. Pero bueno, era muy joven, digamos. Fue como un choque. 14 años llegaste a ese gigante y No, dijiste, no ¿qué es entendía, esto? no entendía nada. Yo estaba ahí como estando con mi papá un poco, pero ahí fue como mi primer tacto, ¿no? Quedó en la nada. Cuando fue un cambio, fue cuando tenía 18 años. Que ahí es donde empieza como la experiencia personal y comercial con China, que ya sería hoy 10 años, digamos, que empezó esto, que me fui a China, digamos, como vino mi hermano más grande, ella había ido para allá, ¿no? Y ella estaba viviendo, y yo estaba en Argentina vendiendo ropa, en el Paseo Alcorta, digamos. Terminé secundario y lo único que quería hacer era trabajar y entender que era el rubro y el sudor y ganar tu dinero. Y vino mi hermano y me dijo, vos tenés que venir a China, está lleno de oportunidades, es un país en potencia, allá vas a tener para crecer. Pero muchos ante esa decisión tal vez es difícil, porque estás a 20.000 kilómetros de distancia. Está bien, tenés tu hermano, tenés a alguien, un amigo, pero dejás todo. Otra cultura, otro idioma, Todo. un idioma Todo diferente. difícil de interpretar, por lo menos así a simple escucha. Sí. Pero bueno, ahí mi mamá me dio un consejo que me dijo, mirá, si vas a tomar la decisión es ahora, no va a ser después. A veces estas decisiones tenés que tomarla a una edad joven. Y así fue. Tomé la decisión, todo lo que había ahorrado de ese año de trabajo, saqué pasaje, me fui con un puchito y me fui para Shanghái, donde allá estaba mi hermano. Y bueno, empezó y fue un desastre. Fue muy difícil porque de golpe decís, ¿para qué me fui a Argentina de lo más? Hay un clima hermoso, amigos, cultura, comida. O sea, ni siquiera el agua que tomabas tenía el mismo sabor. O sea, tu cuerpo tardaba tiempo en adaptarse. Pero bueno, a veces hay que tomar esas decisiones y aguantarla un poco. A los 3 meses apenas llegué, le dije a mi hermano, ya está, me voy. No, yo vuelvo, quiero vivir esta vida tranquilo, volver capaz al local de ropa a ver si paso a su encargado o algo. Y me dice, ya estás acá, aguantá un poquito que las cosas van a Tanto mejorar. esfuerzo, 3 meses, esperá que te vas a adaptar. Pero es que la pasé muy mal porque... ¿Y tu hermano hacía negocios con qué allá en China? Mi hermano es otra historia, digamos, es una persona muy capaz, que él previamente fue corredor de karting, fue piloto, él y Lichtenstein, y digamos, ahí había terminado su carrera deportiva y después se fue a China. Entonces ya tenía una escuela de pilotos ahí en Shanghái, estaba con esto de la carne, digamos que mi padre lo había empezado, y tenía muchos amigos. Mi hermano era muy popular, entonces yo un poco fui con él, y bueno, siempre me pesó un poco esa sombra de... Es difícil a veces, cuando o sea, uno tiene que siempre aprender. Más pero chico y más grande encima popular. uno tiene que rebelarse en la vida, ¿no? Como que tiene que ir adelante. A mí me pasó que China fue con un baldazo de agua fría porque no entendía nada, toda la gente iba a una reunión, todos eran especialistas en algo. Todos habían llegado a China con algo. Yo solamente me fui el loco que agarré, saqué el pasaje, me vine acá. Y de la ropa acá en la Argentina a la carne en China. Sí. ¿Cómo fuese? Y bueno, entonces, esa para cerrar ahí, transición, ¿no? en esos 3 meses que me quería volver porque dije, ya la estoy pasando re mal, iba ayudando un poco a lo que hacía mi hermano. Entonces yo iba a los supermercados. En ese momento le dábamos a Carrefour, carne argentina. Cómo logramos fue impresionante porque el gerente de Carrefour era argentino y dijo, bueno, dale, los dejamos. Era muy difícil entrar. Entonces yo pasaba los fines de semana en un tasting, digamos, teníamos una sartencita, tenía un bife, un lomo, iba cortando cubitos y los freía para que la gente lo pueda comer, porque la gente no conocía la carne argentina de calidad. Nosotros nuestra idea era traer novillo, angus, marmolado para China en el 2016, cuando todos lo único que hacían era aprovechar el boom de la vaca. Entonces teníamos que ir directamente al consumidor y bueno, ahí usé todas mis habilidades, digamos, de venta de ropa. Yo les ponía los bifes en el carrito, les decía, Seba, vos tenés que probar esto.
porque era como Argentina, es natural, es más tiene un sabor más especial, y bueno, con toda la facha de la venta, digamos, te compraban, pero no podía estar yo vendiendo cada gramo de carne. Pero así, digamos, empecé con la carne y yo no conocía nada de la carne, digamos, yo no hacía el asado, siempre comí, pero cuando empecé a ayudar un poco al rubro, me empezaron o sea, yo empecé a agarrar y dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy a comprar una caja de mi hermano y mi papá, le saco una caja y la revendo para ganar más, ¿viste? Pocket money, como un vuelto. Y empecé a vender la carne, pero pasaba que la gente no sabía hacerla. Capaz te compraban un buen bife, pero claro, en China capaz se cocina vuelta y vuelta finito, se aplasta la carne, digamos, te la apretaban así rápido, decís, pará, estás sacando toda la jugosidad, todo lo bueno. Y es una cuestión de hay que enseñar desde cero todo. Vos no me puedes dar un producto y me das un mate, cago en un mate. O sea, te muevo la bombilla así. Entonces estuvo todo ese proceso de decir, tengo que empezar a preparar la carne para el cliente. No sabía nada. Bueno, me ayudó un gran argentino, Laucha Locos por el Asado. Seguí mucho sus videos y sus tips. Y bueno, después práctica, ¿no? Prueba y error. Pero la verdad que siempre funcionó bien, porque algo que siempre sumó, vos tenés que vender una experiencia a veces. Yo iba hacia el bife, lo cocinaba, capaz no me salía de la mejor manera, pero te lo presentaba con tanto amor. Una de las cosas que sí hice bien llegando a China fue que me puse mucho con el idioma. Eso sí digamos, fue como dije, bueno, no tengo nada que resalto, pero al menos esto que me gusta el idioma, me parece interesante, le voy a meter foco porque no veía muchos extranjeros que hablaran el idioma. Como que era algo que, no sé, les da pudor hablarlo porque hay que gritar un poquito. Yo le metí duro y eso me abrió una puerta tremenda. En esos momentos iba ahí a la mesa, tenía el bife, le decía, y le decía, es el ojo de bife. Está en la espaldita, digamos, del animal, es el lomito, y es tierno porque se mueve solamente así, y este es el ojito. Y los tipos quedaban, wow. Y así volvían y volvían. Consumo de experiencia, ¿en qué lugar dirigido a qué segmento de la sociedad china? Y siempre apuntás, digamos, en China es un montón de gente, ¿no? Ahora, el que va a comerse un bife, normalmente es la clase media alta de China, porque normalmente la cocción china, digamos, son todos salteados, son todos servidos, son todos, o sea, platos deliciosos, pero por eso tanto rinde la vaca china. De mucha cocción. De mucha cocción, porque las cocciones son traer proteína al producto, los ingredientes que ponen son fabulosos, pero ahora para comer un bife, que es materia prima, que es comer tierra, comer sabor, eso ya es más para digamos, una clase social que busca eso, que capaz viajó, que conoce más el occidente. Un steak, ¿no? Un bife es algo occidental, ¿no? En el chino no iba. Y tratamos de hacerlo especialmente ahí en Shanghái, hicimos mucho evento, tratamos de buscar mucho apoyo con el consulado de Argentina en Shanghái, que su función es promover también el país, nos ayudó mucho, y el IPCBA, digamos, hace muchos años estamos como haciendo eventos y promocionando, usamos cualquier recurso, como Messi, por ejemplo, que es muy amado en China con el fútbol, a los chinos les encanta el fútbol. El tango también es algo que les encanta. Entonces conectamos todo lo lindo de nuestra cultura y tratamos de traerlo. Y la carne conecta full. Pasa que... Redondea sí. Esta cuestión de experiencia argentina. Experiencia argentina para el chino, y es esto de alegría, es placer, es vivir la vida. Yo creo que cuando los chinos veían estos eventos, era vivir la vida, que eso es lo que no vi en China. En China es todo trabajo. En China la cabeza de un chino es trabajar, trabajar, construir, construir, construir. Le preguntas, ¿pero qué te da placer? Trabajar. O sea, no está tan visto el ocio. O sea, el ocio viene en el Año Nuevo Chino, en el Golden Week. Se para, estás con la familia, comés. Pero los otros días era trabajo, trabajo, trabajo. Si no, no tengo que hacer. Y creo que la experiencia argentina era disfrutada. Mirá, el asado con brasa, tomate un vinito. Despacito. Despacito, tranquilo, no muevas la bombilla, tomá. Como que conectábamos con eso, creo. Ron, ¿y esa microexperiencia creció a partir de esto, de trabajar con el IPCBA, con el consulado? ¿Cómo lo expandiste? Porque uno solo no puede hacer todo, como bien decías. La verdad que al principio le dimos muy duro, digamos. Al principio era difícil, porque está tan lejos China capaz de Argentina y todavía necesitaba, ¿no? O sea, hubo apoyo, pero al principio fue, ¿no? Iba yo con una motito, llenaba los pedidos, iba con la camioneta,
y estaba todo el día con WeChat, yo también estaba como un chino. Yo estuve 8 años en China, no fui a la muralla china, o sea, estuve todos los días ahí metiéndole duro para vender este producto. Porque la gente te compraba, yo creo que nos compraba, por más que trabajamos bien, con pasión y demás, porque confiaban. O sea, sos un argentino que vende carne argentina, no había otro. Entonces yo me metí con ese producto y no, era ir y te decían, no, pero tu carne es muy dura. ¿Cómo que es dura? Esto es una manteca. Le digo, la mandíbula del chino es distinta a la tuya. Están acostumbrados a otro tipo de mordida. Entonces tenés que ir con este corte. También pasa que capaz Australia tiene muy desarrollada su industria. Es algo muy importante este punto que vi que mejoró mucho Argentina y tiene que seguir mejorando a full, que es en cómo lo producen. Porque podemos tener un producto de materia prima impresionante. Y a Europa lo conocen capaz porque ya está muy acostumbrado, ¿no? Todo enfriado, llega bien, saben cómo trabajar el producto. En China, como se hacía vaca y todo lo demás, es todo congelado, es todo volumen. Ahora, cuando haces un producto premium, si vos no lo congelaste bien, tardó en congelarse, viste, pusieron el pallet hasta que llegó el frío adentro, se perdió la calidad. Te quedaron cristalitos en la carne que no son estéticos, la carne se puso oscura. Hay tratados que, digamos, uno no se acostumbra encima con el tiempo que tarda en llegar la mercadería hasta que vos tenés que hacer un reclamo que pasó 5 meses con todos los quilombos que venimos lidiando el día a día. Es re difícil esa parte. Claro. Entonces yo creo que ahí nos ganaba mucho, digamos, Australia, que está ahí no, o sea, está a 10 horas de vuelo igual, pero está en la misma time zone, parecido, muchos chinos van a Australia, o sea, hay una comunicación muy didacta y desarrollaban mucho el producto. Entonces tenías una materia prima, tenías un motor de un Ferrari con un capó de Ferrari. A mí me pasó mucho que era como, no, pará, que el molde, porque la carne es congelada, me lo pusiste así doblado el lomo y me quedó un coso así. Nosotros en China tenemos que ir a reprocesarlo en una sierra, o sea, mucho trabajo hubo de esa parte para poder llegarle al consumidor chino, a los restaurantes, a los hoteles. Che, pará, acá tenés un producto que le ganamos en precio y la calidad es hasta mejor. Y cuando metías énfasis en decir yo te ayudo, te sumo al menú carne argentina y explico que es bueno por el pasto y por esto y por lo otro, ahí te dejaban. Pero si no, era, no, dame carne australiana, americana, porque es lo que me pide el consumidor. Porque nos educaron. ¿Sigue siendo difícil meter la carne argentina en ese hecho de calidad? Hoy estamos en un gran momento. Hoy es un momento muy emocionante para Argentina, para los productores, para todo, porque se abrió un mercado enorme. Hoy China, con esto, digamos, está refinando mucho su importación, quiere que las cosas salgan bien. El consumidor chino está empezando a comer cada vez más carne, empieza a conocer. Entonces yo creo que va a ser más sencillo entrar porque va a haber más comunicación. Si el precio, digamos, que podemos lograr con un producto argentino de novillo, un Angus, bien terminado feedlot, que podamos seleccionar el tipo de marble, ¿no? No tenemos clasificación tanto como Estados Unidos. La nuestra, digamos, es más básica, no tiene marbling la selección. Y después tener buena presentación de producto. Porque el producto entra por los ojos. Si vos traes un producto espectacular, a los chinos les encanta eso también. Una buena etiqueta, una buena caja. Que tiene que ver con la experiencia de la que vos hablabas. Tiene que ver con esta experiencia. Y tener gente, digamos, o sea, como estuve yo, como hay, fomentando en las redes sociales, hablando en chino para conectar. O sea, ¿qué pasa? Nosotros comemos comida china en Argentina, ¿no? La comida china que comes acá no es la misma que está allá. Está argentinizada esa comida. O sea, ese chaufán, digamos, ese arroz es un poco más argento. El que es en China es distinto. Lo mismo va a pasar con nuestro producto. Vamos a hacer un asado, vamos a hacer un buen producto autóctono argentino, pero le van a tener que dar un toque de vuelta chinoli para que sea una fusión, para que también se lo sienta propio, y ahí es donde está esa amistad, digamos, entre países. ¿A quién se le vende esto? ¿Al consumidor final o al restaurante que atienda al consumidor? Normalmente, digamos, tenés lo que es el canal Horeca, los restaurantes, hoteles, catering, todo esto que consume volumen, que lo que más podría consumir son este tipo de restaurantes que hacen lo que se llama hot pot, que lo que hacen es feteado, es todo feteadito. Por eso es muy importante el encuadre, cómo se hacen los productos, para que rinda. Porque si vos me das una falda así y salió todo así, todo esto se perdió. Y ahí es donde perdemos mucho. Mejor se trabaje eso, más sube el producto porque le das seguridad al que va a reprocesar en China. Va a estos restaurantes de hot pot,
parrillas coreanas, parrillas japonesas, que se consume mucha carne, todo de esta forma. Steakhouse, hay un montón, pero ¿qué pasa? Nosotros hoy capaz el rally y todos estos cortes los vendemos muy bien en Europa. Entonces es difícil competir en ese mercado que lo abastecen capaz otros. Pero lo que nosotros sí abastecemos mucho es todo este mercado, digamos, de cortes secundarios, que es todo el delantero del animal, también cortes del asado, bueno, garrón y bracero también, pero que es muy interesante el delantero, que es un producto un poco más difícil de vender acá. Acá se paga mejor la rueda, capaz, ¿no? Ujú. Y ahí hay un valor agregado enorme. Y eso mejora mucho cuando empiezan a trabajar muchísimo en el tipo de animal. Ron, ¿y el chino de clase media le da un lugar en la cocina a la carne argentina o la come siempre afuera? Se pide mucho Waimai, delivery, Rappi. O sea, como Delivery. mucho Claro. delivery hay en China. Normalmente los únicos que cocinan es la mamá, la abuelita capaz, pero yo lo que viví, por lo menos en Shanghái, en las ciudades grandes, la gente pide delivery, digamos, porque hay un sistema muy armado, es muy práctico, viene todo ya empaquetadito, lo armás, lo tirás, impresionante. Entonces, normalmente el volumen lo vas a mover mucho en eso, digamos, en el canal de restaurantes y producciones de cocina, fábricas. Ahora sí hay un mercado enorme, tipo TikTok y de online sales, que también te llega el producto envasado, terminado, y la gente cocina. O sea, es un consumo masivo en China de todo sentido. ¿Qué deberes tiene que hacer la producción local, la industria argentina, para ponerse a tiro con la competencia fuerte en estos nichos de calidad que fueron captados anteriormente por Estados Unidos y Australia? Muy buena pregunta. Lo que es fundamental, yo creo, en Argentina, para los exportadores desarrollar, son un par de puntos. El primero es establecer lazos importantes con los chinos. China valora mucho la palabra y la constancia. Al Argentina no tener eso por todos los cambios que tuvimos que tener y por las presiones que hay, que es muy difícil comprometerse, que hoy te doy y hoy mañana no, eso deteriora nuestra imagen. Terminamos siendo, bueno, no te podría papás pagar un poco más, pero no lo hago porque qué sé yo si me va a servir. O sea, para eso ya le compro a Brasil, que siempre me va cumpliendo con lo que voy pidiendo. Hoy en día Argentina viene mejorando un montón. Yo realmente digo, va por ese lado. Si generás esos vínculos, hoy en día se les paga 100, 200 dólares más arriba al número de establecimientos que ya son conocidos. Porque el chino se queda tranquilo, que ya saben cómo hacerlo, cómo congelarlo y cómo el service que le van a dar. Ese es un punto. Segundo punto, para lo que es el mercado premium. Porque yo la verdad que me apasiona tener un producto, porque yo he hecho una nota y decía, no, pero los chinos ni saben comer. No saben. Pará, flaco, tranquilo. No es así. O sea, sacan un valor agregado a un producto que vos no comés, que está buenísimo, que lo hacen de una manera y saben hacerlo. Tienen la paciencia y la humildad para desarrollar ese producto. Ahora, para el producto premium lo saben comer y lo saben comer muy bien. De hecho, la carne, está bien, opiniones, ¿no? Pero la wagyu y todo eso, o sea, sale de esa zona, digamos, tienen otro tipo de cocción. Ahora, para un producto Angus, un ovillo, 90, 150 días de corral, puede explotar eso, digamos, en China, digamos, el consumidor chino puede aprender a hacer el bife, y si vos le das un bife bien armado, que llega bien congelado, que llega bien empaquetado, y le enseñas a hacerlo, como estuvimos enseñándoles hace 10 años, lo van a empezar a comer, les va a encantar, y van a subir ese posteo y va a haber mucho consumo de producto de calidad. Y eso va a ser que lo están haciendo, mejorando mucho la genética y demás, o sea, invirtiendo en eso, en buena tecnología para ser eficientes, y fundamental en la fábrica los procesos de producción, que el producto te quede bien presentado. Bien presentado y homogeneidad en el producto, ¿no? Sí. Eso va a hacer que la gente pueda pedir más como lo que paga Australia, lo que paga Estados Unidos. ¿Por qué crees que China se transformó en más proteccionista en este último tiempo, poniendo a través de la salvaguardia que conocimos a fin de año cupos? A nosotros no nos afecta tanto, pero por ejemplo a Brasil sí lo afectó mucho y a Australia también, ¿no? Y bueno, son medidas que toma cualquier país. Entiendo que esto viene principalmente para cuidar a los productores locales. Ujú. Y bueno, son medidas que se toman. Yo no sé qué tanto ayudará a China a eso, porque o sea, los costos van a seguir estando altos y capaz va a haber falta de carne y va a ser complicado. O sea, es muy inestable, la verdad. En los últimos años en China es muy duro para los importadores trabajar porque
los precios van subiendo muy a poquito y cuando caen de golpe, hay pérdidas muy grandes, hay movimientos muy fuertes. Yo creo que China va a tener que hacer como... o sea, en China nos focalizaríamos mejor en trabajar más en el producto y en hacerlo eficiente, digamos. No sabemos hasta dónde, qué tipo de volumen vamos a poder llevar y qué va a pasar ahora en China. No hay mucha certidumbre. Yo creo que en Argentina estamos tranquilos por la situación acá, que igual la Hacienda la están aprovechando al máximo, pero creo que cuando empieza a faltar el stock de Brasil, vamos a ver algo interesante, para dónde va a apuntar el mercado. La verdad que hay tantas opciones que puede tomar China. China importa de muchísimos países. Entonces también puede pasar que se habilita un nuevo destino, traen de algún lado, o sea, lo van resolviendo y si no empezarán a comer más pollo y cerdo. Hoy tu mirada de aquella cuando tomaste la decisión de irte por invitación de tu hermano fundamentalmente a China, ¿cuál es? ¿Fue la mejor decisión? Sí. O sea, yo creo que es muy importante que haya gente que esté dispuesta a viajar, porque viajar te va a dar esa experiencia de poder vivirlo y conectarlo y transmitir algo. Yo me tocó ir a China y transmitir Argentina, un país impresionante que tiene que conectar con China. Porque Argentina tiene mucho para aportarle a China y nosotros, la verdad, hay mucho para aprender. Por más que haya mucho comentario que digan, no, que China no sabe nada, que los productos chinos no sirven, yo te desmiento. Yo viví allá y te puedo decir que es alucinante el nivel de eficiencia que tienen para crecer, cómo innovan todo el tiempo. Yo me iba de China cada 6 meses, volvía y cambiaba la ciudad. Avanzan a un nivel que me encantaría traer productores argentinos a que vean que son lo que se hace allá, las tecnologías que usan, que pueden aplicarlas en sus campos, maquinaria muchísimo más accesible. Y ya pasó esto de la calidad trucha. China hoy en día sabe replicar exactamente lo que se hace en países que son expertos en ingeniería, te lo replican, lo hacen igual, lo que cambian es que lo hacen mucho más barato, porque lo hacen mucho más eficiente y ellos quieren trabajar en volumen, digamos. Y no es porque no quieren ganar, sino porque hacen un ecosistema donde una ciudad se dedica a producir eso. A ver, ¿cómo podés competir con eso? Ya está, aprendé, escuchá, innovate. Vos tenés mucho para aportarles a ellos, ¿qué es esto? Ellos solo trabajan, vos tenés lo más lindo para aportarme, el disfrutar la vida. Vendeme eso y yo te doy las herramientas para que vos puedas producir más y seguir aportando esta belleza que tenés de producto nato al mundo. Pero todo empieza con eso. En China yo aprendí a humildad muchísimo. El argentino tiene esta, como, Argentina, aguanta Argentina, ¿no? ¿Qué van a saber estos? Mirá, tenés el ejemplo de Lionel Messi, ¿entendés? Ganó el Mundial, ganó todo. El tipo es humildad. O sea, él hizo una selección humilde. Somos buenísimos, todo bien, pero ¿qué importa? Trabajemos entre nosotros, ayudémonos y comportamos, digamos, todo esto. Hay siempre para aprender. Así que le recomiendo a cualquiera que tenga la oportunidad de viajar a China, porque con el que yo hablé, que fue a China, ya es otro lenguaje, es vivirlo. Lo que hacen allá y lo que hacen con este producto nos va a entender un poco dónde nosotros estamos parados y dónde capaz estaría bueno poner la mira, que es en el hermoso campo que tiene Argentina y toda la producción. Experiencia compartida, ¿no? Ron, un placer tenerte acá. Gracias por venir. Ustedes, muchas gracias. Ron Lichtenstein, charlando un poquito de su propia experiencia de vida y esta experiencia compartida en China a través de la carne argentina en la mañana de Mercado Visión.